A ver, vamos a desempacar esto con una imagen mental. Imaginemos por un segundo el foro de grabación de un programa familiar queridísimo en los años 70. Ujú. Hay luces gigantescas emitiendo un calor insoportable, cámaras enormes listas para grabar, un equipo técnico corriendo de un lado a otro, risas enlatadas de fondo y una nube espesa, gris y totalmente tóxica de humo de tabaco flotando ininterrumpidamente sobre los actores principales. Sí, una escena que, hoy en día sería motivo de clausura inmediata por parte de cualquier autoridad sanitaria. Totalmente. Pero en la época de oro del entretenimiento en México y América Latina, ese humo era simplemente, el hábitat natural de nuestras estrellas favoritas. Es un escenario que hoy nos resulta impensable, pero para entender los documentos y las historias de nuestra inmersión de hoy, tenemos que situarnos en una época donde la ciencia médica todavía no lograba derribar el muro de la cultura popular. Claro, no se sabía tanto. Exacto. O sea, no se juzgue estas figuras. En ese entonces, el humo no se consideraba un riesgo biológico. Era, una herramienta de iluminación, un elemento para darle textura a la fotografía en blanco y negro y sobre todo una extensión del vestuario de los actores. Y la misión de este análisis a fondo es precisamente desentrañar esa contradicción que resulta fascinante, pero también, profundamente trágica. Sí, lo es. La industria le vendió a millones de personas el tabaquismo como el máximo símbolo de elegancia. En aquel entonces, el cigarro no era un simple hábito, era el equivalente al filtro de Instagram de hoy en día. Esa analogía es perfecta. ¿Verdad? Era una herramienta obligatoria. Para que un actor o actriz proyectara madurez, misterio, aplomo o estatus ante las cámaras, necesitaba un cigarro perfectamente equilibrado entre los dedos. Lo cual construyó una disonancia brutal, porque la imagen pública era inmaculada. Ya sabes, trajes a la medida, vestidos de alta costura, peinados perfectos. Ajá. Pero detrás de esa cortina de humo tan glamurosa, el tabaco operaba como un verdugo silencioso que, fue desmantelando la salud de las figuras más grandes de esa generación pieza por pieza. Y para ilustrar cómo este filtro de estatus cobraba su cuota, creo que tenemos que fijarnos en los actores que mejor personificaron esa elegancia refinada. Por supuesto. Pensemos en Mauricio Garcés, el gran conquistador del cine nacional en los 60. Su imagen entera dependía de esa sofisticación. Siempre impecable, siempre con una frase ingeniosa y siempre sin falta inhalando humo. Siempre. Fumaba incansablemente, incluso en los breves minutos entre una toma y otra. Y el vicio chocó de frente con su profesionalismo. Y aquí es donde la biología choca con el mito de una forma muy cruel, porque el público idolatraba esa voz seductora y profunda de Garcés. Claro, su sello característico. Sí, pero lo que la gente escuchaba en los cines no era un tono natural, era el sonido de un daño estructural agudo en tiempo real. ¡Wow! O sea, el humo del cigarro no es solo aire caliente, está lleno de químicos cáusticos que literalmente queman y engrosan las cuerdas vocales. El cuerpo, para defenderse de esa irritación constante, forma algo parecido a un callo, un tejido cicatricial. ¡Uy! Entonces, esa voz ronca, que la industria vendía como súper atractiva, era desde el punto de vista médico un tejido severamente inflamado pidiendo auxilio. Es escalofriante pensar que básicamente romantizábamos un síntoma médico. Y el desenlace de Garcés fue devastador. A finales de los 80 le diagnosticaron enfisema pulmonar. Sí, una condición terrible. Los testimonios sobre sus últimos años son durísimos. Relatan a un hombre que perdió casi por completo su principal arma de conquista, su voz. Ya no tenía la fuerza ni para articular oraciones largas y terminó falleciendo de un paro cardíaco derivado de ese mismo enfisema en el 89 a los 62 años. Y para entender bien el enfisema, imagina que los pulmones humanos son como un racimo de globos pequeños y sumamente elásticos. Ok. Con cada respiración, se inflan y se desinflan sin esfuerzo. Lo que hace el humo constante es destruir esa elasticidad. Los pequeños globos se rompen y se fusionan en bolsas grandes, rígidas y súper tiesas. El aire entra, pero el pulmón pierde la capacidad de expulsarlo. Es literalmente asfixiarse lentamente. Exacto. Es un estado de asfixia crónica. Y cuando el pulmón falla, el corazón tiene que bombear sangre contra una resistencia masiva. Por eso un problema respiratorio termina en un paro cardíaco. Es una reacción en cadena biológica imparable.
Ahora, viendo esto, pues la lógica nos diría que un deterioro físico de esa magnitud solo alcanzaría a quienes llevaban vidas de absoluto desorden. No. Eso pensaríamos. Pero vemos en las fuentes que la disciplina de hierro en la industria no era ningún escudo. Y aquí entra uno de los casos más desconcertantes de nuestra inmersión. Mario Moreno, Cantinflas. Es un contraste absoluto. Mario Moreno era un perfeccionista obsesivo en su profesión y un hombre súper activo en su vida física. Practicaba deportes exigentes, como la equitación. Ajá. Y sin embargo, los registros de Posa Films, su productora, documentan que consumía hasta 3 cajetillas diarias. A ver, espera. Detente ahí un segundo para analizar esto. Porque yo como mujer que lee estas cifras me quedo pasmada. 3 cajetillas. 3 diarias. Estamos hablando de 60 cigarros al día. Si hacemos matemáticas simples y le restamos, digamos, 8 horas de sueño a su día, esto significa que encendía un cigarro nuevo cada 15 minutos. Sí. Ininterrumpidamente, desde que se levantaba hasta que se acostaba. ¿Cómo es posible que alguien tan disciplinado con su cuerpo cediera a ese nivel? ¿Cómo compaginaba esa urgencia química cada 15 minutos con montar a caballo o grabar secuencias de comedia súper largas? Es una excelente pregunta. Lo fascinante aquí es el mecanismo neurobiológico detrás de esa aparente contradicción. A ver. La industria promovía activamente la idea de que el cigarro era un estimulante intelectual. Cuando Cantinflas se encerraba en los estudios Churubusco a escribir guiones, el cigarro era su compañero inseparable. Y químicamente, lo que pasa es que la nicotina se une a los receptores de acetilcolina en el cerebro, lo que provoca un brevísimo pico de concentración y alerta. Ok, entonces le ayudaba a enfocarse según él. Exacto. El cerebro del escritor asocia inmediatamente ese pico químico con el estado de flujo creativo. Sentía que necesitaba el humo para pensar con claridad. O sea que no fumaba por ocio o aburrimiento. Era parte de su proceso de trabajo. Totalmente. De hecho, cuando intentó dejarlo en los años 70, confesó que volvía a encender cigarros por puro automatismo, casi sin darse cuenta. Estaba cableado para hacerlo. ¡Qué fuerte! Pero claro, la factura llegó igual. Esa voz inconfundible de Cantinflas se volvió súper ronca. Sufrió de fatiga severa y pues finalmente le diagnosticaron cáncer de pulmón, llevándoselo en el 93 a los 81 años. Es que ni todo el dinero del mundo, ni toda la disciplina corporal pudieron detener el avance celular. Así es, porque conectar esto nos lleva a una realidad muy cruda. Las voces profundas que el público amaba eran el sonido en tiempo real del daño progresivo. El cáncer no negocia con el prestigio. Y si esa rigidez disciplinaria en los sets de Cantinflas no ofrecía salvación, pues esto nos obliga a mirar hacia entornos donde el autocontrol era todavía más difuso. Claro. Lo cual nos da la transición lógica perfecta, porque del tabaquismo como símbolo de elegancia pasamos al tabaquismo como muleta emocional y herramienta de trabajo en los procesos creativos más nocturnos. Y aquí es donde se pone muy interesante. Sí, vamos al mundo de las cantinas. Exacto. Entramos al terreno de la música ranchera con José Alfredo Jiménez. Tenemos testimonios directos de gigantes como Lola Beltrán y Chabela Vargas. Ellas narran un ritual de composición que, de verdad, parece diseñado en un laboratorio para destruir al cuerpo humano. Es que era letal. Madrugadas enteras de composición poética donde el aire pesado del humo de cigarros se mezclaba con tazas de café hirviendo y vasos de tequila. Un cóctel biológicamente desastroso. Cuando analizamos la combinación de alcohol pesado y tabaquismo en cadena, no estamos viendo simplemente 2 malos hábitos sumados. Ajá. Estamos viendo un efecto sinérgico, un multiplicador. El alcohol actúa como un solvente fenomenal. Uy. Sí, cuando las mucosas de la garganta y la boca están bañadas en alcohol, se vuelven muchísimo más permeables. Y esto permite que los alquitranes y los cientos de agentes carcinógenos del humo penetren de forma mucho más agresiva en los tejidos. ¡Wow! O sea, literalmente estaba usando el tequila para abrirle de par en par las puertas de su sistema inmunológico a la toxicidad del tabaco. Exactamente. Por eso, a mediados de los 60, cuando a José Alfredo le notifican el diagnóstico de cirrosis hepática y también le advierten del daño respiratorio por las cajetillas, pues los médicos intentaban frenar un tren que ya había descarrilado. Y su respuesta ante esa advertencia, es legendaria. Dijo la famosa frase, un hombre no se mide por lo que deja, sino por lo que aguanta. Uf. Es una frase profundamente rebelde, icónica.
El problema es que es una mentira biológica. El cuerpo humano sí tiene un límite de aguante. Para ellos, el cigarro era como un préstamo con intereses altísimos. Me gusta esa analogía. Les daba calma artificial a corto plazo para soportar las madrugadas en vela, pero cobraba con la vida misma. José Alfredo murió a los 47 años. El tabaquismo agravó todo al impedirle respirar y recuperarse. Y si conectamos esto con el panorama general de la ansiedad en los sets, entendemos cómo el cigarro era una extensión de la personalidad. Encendía la inspiración, sí, pero acortaba la vida dramáticamente. Claro. Y nadie ejemplifica esta paradoja de forma más cruda que el actor de reparto español Ángel Garaza. Él era un exiliado, de los actores favoritos de Cantinflas porque tenía una memoria prodigiosa. Nunca se equivocaba, dicen. Nunca. Pero detrás de esa memoria había un nivel de estrés brutal. Los archivos cuentan que Garanza se terminaba 2 cajetillas antes de que asomara la luz del sol. Su presencia en el set se notaba a metros de distancia por el olor a tabaco rancio. Híjole, y hay una anécdota en las fuentes que es, de terror. Garaza iba conduciendo su auto y experimentó un ataque de tos tan espasmódico y violento que perdió completamente el control del vehículo. Sí, imagínate. Y en sus últimos proyectos, el nivel de asfixia era tal que la producción tenía que colocar un tanque de oxígeno a escasos metros del encuadre. Es durísimo. Grababa, decían corte y corría a ponerse la mascarilla para recuperar el aliento. Y fíjate en el ciclo de la ansiedad. Cuando él intentaba dejar el cigarro por órdenes médicas, el síndrome de abstinencia le detonaba una ansiedad tan tremenda, temblores, falta de aire, que la única forma que conocía para detener el ataque era encendiendo otro cigarro. ¡Qué círculo tan vicioso! Intentar dejarlo era como apagar un incendio echándole gasolina. Y esta ironía trágica no se quedó solo en el cine o las cantinas. Del cine nos trasladamos a los foros de televisión, específicamente a la comedia familiar, el universo de Chespirito. Sí, un giro muy oscuro. Y esto me hace reflexionar sobre la cultura laboral de la época. Imaginar esos sets de televisión familiar llenos de humo constante. Ramón Valdés, nuestro queridísimo Don Ramón, consumía entre 3 y 4 cajetillas diarias. ¿Una barbaridad? Fumaba en los foros de Televisa entre tomas. Su familia decía que sin un cigarro no era Ramón Valdés. Pero lo increíble es cómo se normalizó esto a tal grado que las empresas televisivas hacían excepciones a las reglas de interiores solo para acomodar la adicción de una estrella. Se le permitía fumar donde a otros ya no. Y esto plantea una pregunta importante sobre el entorno, ¿no? En espacios cerrados como los foros, la adicción individual se convertía inmediatamente en un problema colectivo por el humo de segunda mano. Claro, el equipo técnico inhalando todo eso. Refleja una cultura laboral donde la salud estaba subordinada a la comodidad de la estrella. Y las consecuencias fueron implacables. Ramón Valdés tuvo cáncer de estómago a inicios de los 80s. Para el 85 ya tenía metástasis en la médula. Y pese a la cirugía, siguió fumando. Murió a los 63 años. Un patrón que se repitió con Afelilos Fernández. Tenía un carácter súper dulce, súper discreto, pero era una fumadora empedernida. Sí, la querida bruja del 71. Rubén Aguirre y Florinda Mesa relataron que era imposible verla sin un cigarro. Ese aroma la acompañaba siempre. Sufrió tos crónica, cáncer pulmonar en los 80s y falleció en el 94 a los 71 años. Viendo este impacto generalizado, es súper vital contrastar las historias. No todos tuvieron la misma experiencia. Tuvimos a los que lucharon hasta el final, al falso culpable y a las excepciones a la regla. Sí, no podemos verlos como un monolito. Hubo quienes lucharon, como Jorge Martínez de Hoyos. Él tuvo problemas cardíacos y respiratorios irreversibles. Trató de moderarse muchísimo, pero falleció a los 76 en el 97. O Julio Alemán. Exacto. Julio empezó a los 14 años. Su voz profunda se hizo súper áspera. Cuando le dio cáncer de pulmón en 2011, llegó a grabar televisión recibiendo tratamiento. Ajá. Pero lo impactante es que admitió públicamente que no pudo seguir la orden médica de dejarlo. La adicción fue más fuerte. Es una lección súper dura sobre cómo ni el talento ni la voluntad a veces alcanzan contra la biología. Pero por otro lado tenemos al falso culpable, Pedro Armendáriz. Ah, ese caso es fascinante. Él fumaba muchísimo. Su voz ronca era parte de su encanto. Pero la causa de su cáncer terminal no fue el cigarro. No. Fue la radiación absorbida en la película El Conquistador.
se le detectó grabando James Bond en el 63. Un trágico accidente laboral de otra índole. Y finalmente están las excepciones, las estrellas que dijeron basta. Exactamente, María Félix y Pedro Infante. La doña fumaba unos 10 al día, pero las fuentes documentan que lo dejó de tajo. Solo conservó el puro ocasional en honor a su esposo. Y Pedro Infante, que fue fumador en su época bohemia, lo abandonó por completo tras un diagnóstico de diabetes, orientándose al ejercicio y la salud. Entonces, ¿qué nos dicen estos casos contrastantes? ¿Sintetizan una lección brutal? Julio Alemán aceptó su realidad con serenidad, pero confesó su incapacidad para vencer al vicio. Mientras que María Félix nos muestra que, aunque el sistema empujaba agresivamente al vicio, existía la capacidad de agencia personal. Sí, la voluntad para decir hasta aquí. Exacto. Pero recalca que ni el talento ni la fama inmunizan contra la biología celular. Y entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? La conclusión central que extraemos de todas estas fuentes, al recorrer la vida de Garcés, Cantinflas, Valdés y Jiménez, es que no buscamos señalarlos. ¡Claro que no! Es entender cómo un simple tubo de humo fue el verdugo silencioso de toda una generación. El legado de estas estrellas no está en sus errores de salud, sino en su arte incombustible que seguimos viendo hoy. Totalmente de acuerdo. Conocer esto humaniza a nuestros ídolos y nos hace entender el contexto médico y social tan complejo en el que crearon su arte. Absolutamente. Y para cerrar, me gustaría dejar un pensamiento provocador. Algo que no se aborda explícitamente en los textos, pero que surge de leer entre líneas. A ver. Sabiendo que el nivel de estrés, los horarios de rodaje nocturnos y la presión de la fama eran abrumadores. Para ellos, ¿era el cigarro simplemente una imposición de glamour por parte de los estudios? ¿O se convirtió de manera muy trágica en el único momento de control personal y refugio privado que estas megaestrellas tenían en medio del caos de su propio éxito? Una pregunta profundísima. Es una idea para quedarse reflexionando sobre el precio real de la fama la próxima vez que veamos una película clásica y admiremos, paradójicamente, esa elegante nube de humo en la pantalla.